Ingeniero Marco, ¿cómo está? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Cintia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches con todos. Vamos a dar unos minutos de tolerancia para que ingresen más participantes, por favor. Ya, ok, no hay problema. Ok, vamos a dar 5 minutos más e iniciamos. Me da la función compartir. Ok, ya, ingeniero.
Buenas noches con todos, estimados. Estamos dando unos minutos de tolerancia para que ingresen más participantes. En unos minutos iniciamos, por favor. Esperamos su comprensión unos minutitos más. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Ingeniero Marco, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos, estimado. Muy buenas noches, ingeniero. Vamos a dar inicio a nuestra masterclass del día de hoy, este jueves 10 de febrero. La masterclass de hoy está titulado El ciclo de las inversiones en el marco del InviérteP, a cargo del ingeniero Marco Callirgos Coico, ingeniero agrícola, egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, especialista en inversión pública, capacitaciones en especialización en proyectos de inversión pública, identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública del sector institucional. Ingeniero Marco, muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por esta ponencia y damos inicio a la conferencia. Ok. Una recomendación también para los participantes, por favor mantener los micros en silencio y cualquier consulta levantar la manito o en todo caso escribir al chat. Gracias, ingeniero, adelante.
Bien, muy buenas noches con todos y todas. Agradecerles por su participación. Bueno, voy a tener con ustedes este masterclass denominado El ciclo de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, más conocido como el Invierte.p. Vamos a ver primero el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones. ¿Cuál es la base legal o la base normativa de este sistema, ¿no? Sin antes debería precisarles que este es el nuevo sistema de inversión pública que se inicia a fines del año 2016 inicia este sistema, ¿no? Este sistema, como ustedes sabrán, quizás algunos vienen trabajando en lo que es inversión pública. Este sistema reemplaza lo que era el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Este sistema fue creado pues en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? O sea, desde el año 2016 a fines hasta la fecha, ¿no? O sea, realmente todavía es un sistema nuevo, ¿no? Pero sin embargo toma como base ya la experiencia que viene con el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Cuál es la base legal o la base normativa, no? Hay tres documentos que son muy importantes en el marco del Invierte, ¿no? El decreto legislativo que crea el sistema, que es el decreto legislativo 1252. Como ustedes verán, este decreto legislativo se crea o se publica en diciembre del año 2016 y deja sin efecto a la ley 27.29.3, que fue el decreto ley que creó el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP. Desde esa fecha, bueno, han habido varios decretos legislativos que de alguna forma han modificado este decreto legislativo que creó el Invierte. Luego se ha tenido el decreto supremo 284, que es el reglamento de este decreto legislativo que crea el Invierte-P. Este decreto supremo, el reglamento se aprueba en diciembre del año 2018. Otro documento que es muy importante y que los operadores del Invierte lo tienen que manejar es la directiva, ¿no? La Directiva General del Invierte o del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Antes de que salga esta directiva que fue publicada y aprobada en enero del año 2019, cada fase tenía su propia directiva, ¿no? Por decir, ¿no? Programación multianual tenía su directiva, formulación y evaluación tenía su directiva, ejecución tenía su directiva. La que no tenía directiva era la fase de funcionamiento. Estas fases lo vamos a ver más adelante. Esta directiva general pues ya engloba a todas los sistemas o las funciones de las diferentes fases. Por eso es que se llama Directiva General del Invierte, ¿no? Posteriormente han habido también algunos otros decretos supremos que de alguna forma han venido tratando de mejorar o de ampliar la parte normativa que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, tenemos este decreto supremo 242 que aprueba el texto único del decreto legislativo 1252 más todos los decretos legislativos que lo habían modificado. Y finalmente tenemos este decreto legislativo, o perdón, supremo 179/2020, que modifica el decreto legislativo 1252 y también el reglamento del decreto legislativo 1432, que está referido a lo que son proyectos especiales de inversión pública. Eso es básicamente de manera general la base normativa del Invierte. ¿Qué es el Invierte? ¿Cuál es la definición que según la normativa legal que se tiene le corresponde al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte.p?
Realmente el nombre es Sistema Nacional, ¿no? No es Invierte.p, sino que más se le conoce a este sistema como Invierte.p, ¿no? Si ustedes analizan la normativa, en ningún punto existe Invierte.p, pero así se le conoce mayormente, ¿no? Su nombre es Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Y qué es el Invierte? Bueno, el Invierte también es un sistema administrativo del Estado, ¿no? Igual, por ejemplo, que contrataciones, igual que el sistema de presupuesto, igual que el sistema de planeamiento, tesorería o contabilidad, también el Invierte es un sistema administrativo del Estado. Dice que tiene por finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la efectiva provisión de servicios, ¿no? Y que sea necesario para el desarrollo del país. Es importante esto de orientar, dice, los recursos destinados a la inversión. Y uno de los principios que tiene este sistema, como lo vamos a ver más adelante, es que estas inversiones estén orientadas al cierre de brechas. ¿Qué más te dice? Que el ámbito de aplicación, dices, a todas las entidades del sector público no financiero. Y aquí está pues los sectores, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos públicos descentralizados, las empresas públicas del Estado, ¿no? Todas estas empresas o entidades que son del sector público no financiero constituyen el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones. Básicamente dice que en el caso de los gobiernos regionales y locales se agrupan según su nivel de gobierno respectivo, conforme lo establezca el reglamento del presente decreto legislativo. Si ustedes ingresan al reglamento del decreto legislativo de este sistema, van a ver en uno de los artículos cómo han agrupado a todas las entidades del Estado en el marco del Invierte. Esto sí es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los principios rectores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones? Tiene principios este sistema, ¿no? Y aquí vamos a ir comentando algunos principios que básicamente constituyen, uno de los cuales que es el principal, como lo vamos a ver más adelante, debe ser uno de los principios principales del Sistema Nacional de Programación, ¿no? Estos principios, vamos a verlos, son los siguientes, ¿no? Dice primero, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se rige por los principios rectores siguientes. ¿Cuáles son esos principios? Dice, la programación de la inversión debe ser realizada considerando como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población. Este es el principal principio del Invierte.p. Creo que en el año 2019, me parece que la Universidad del Pacífico hizo un estudio sobre la cantidad de inversión que se necesita para cerrar la brecha de infraestructura en el país. Y me parece que al año 2038, la inversión que se necesita para cerrar brecha de infraestructura en el país es más o menos como de 500.000 millones de soles, ¿no? O sea, tenemos realmente una gran brecha, ¿no? En el caso, por ejemplo, del gobierno regional de Lambayeque, ¿no? Donde realmente, mayormente yo me ubico, no se tiene, pues, digamos, un estimado de cuánto es lo que se necesita para cerrar brechas de infraestructura a nivel regional. Lo que se tiene es un diagnóstico de brechas, ¿no? De ciertos indicadores que nos de alguna forma nos dan una medida de cuánto es el porcentaje de brechas que se tiene en un determinado servicio, pero no lo tenemos como monto de inversión. Ese es un tema a trabajar acá, ¿no? Otro principio rector es que, como bien se mencionaba cuando hablábamos de la definición del Invierte y se decía que es un sistema administrativo del Estado, este sistema, ¿no? La programación también se vincula con otros sistemas. Y aquí en este principio
el invierte.p a través de la programación multianual de la inversión se vincula, dice, con los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Es decir, que tiene que tener en cuenta los documentos de gestión que tiene una entidad, un gobierno regional o un gobierno local, para poder ir articulando esta programación con esos objetivos que están en ese documento. Mayormente acá se echa mano a lo que es el planeamiento estratégico institucional. ¿Qué más te dice, no? Otro principio te dice que los fondos públicos que se destinen a la inversión deben relacionarse con la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país con un enfoque territorial. Y esto está estrechamente relacionado con la infraestructura que se necesita, ¿para qué? Para cerrar brechas, ¿no? Y además dice, los recursos que se destinen a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad. Lógicamente, las inversiones que ejecuten las entidades del Estado, sea del nivel sectorial, del nivel regional o del nivel local, se tiene que ver el beneficio en la población. Si a una población yo le ejecuto inversiones que le cierran brechas, lógicamente va a haber un beneficio, una mejora en la calidad de vida de la población que se beneficia con una determinada inversión. Y ese beneficio, lógicamente, se va a reflejar en un impacto positivo para esa población o esa población objetivo que ha sido materia del proyecto de inversión que se ha ejecutado o de la inversión que se ha ejecutado. Otro principio dice que la inversión debe programarse teniendo en cuenta la provisión de recursos para su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento mediante la aplicación del ciclo de inversión. Es decir, que aquí los proyectos que se ejecuten y se culminen, lógicamente, tienen que tener los recursos para que puedan brindar el servicio, es decir, para su adecuada operación y mantenimiento. En muchos casos, ¿no? Y en muchos casos, hablo de gobiernos regionales y de gobiernos locales, a veces se ejecuta la inversión, pero no se le da el recurso necesario. ¿Para qué? Para que pueda dar el servicio adecuado. En ese caso, la entidad responsable de la operación y mantenimiento tendría que dar los recursos para que el servicio se pueda brindar, ¿no?, en beneficio de la población usuaria. Y también es un tema bastante que se tiene que trabajar, ¿no? Muchos proyectos se ejecutan, pero no se les dan los recursos. Y otro principio es que la gestión de las inversiones debe contribuir a las acciones de transparencia y calidad a través de la competencia. Bueno, y este es un tema bastante interesante, ¿no? Muchos gobiernos regionales y gobiernos locales, cuando han ejecutado sus inversiones, bueno, siempre han tenido problemas, ¿no? Y creo que en el año 2019, si hablamos de transparencia y calidad de las inversiones, en el año 2019 la Contraloría General de la República sacó un informe para medir el nivel de corrupción en los gobiernos regionales y gobiernos locales. Bueno, desgraciadamente también Lambayeque está entre los primeros lugares, ¿no? Y ustedes ya conocen por qué, ¿no? Y también hay muchos gobiernos locales que están inmersos en este marco de lo que es la corrupción a nivel de ejecución de inversiones. Ahora sí vamos entrando a lo que es el ciclo de la inversión. En el marco del SNI, se hablaba del ciclo del proyecto. Ahora en el marco del invierte se habla del ciclo de la inversión. No, vamos a ver más adelante qué son las inversiones en el marco del invierte. ¿Cuál es este ciclo, no? Este ciclo de la inversión son cuatro fases que tiene el ciclo de la inversión en el marco del invierte.p. Lógicamente, todas estas inversiones que se programen en el ciclo tienen que cerrar brechas. ¿Cuál es la primera fase? La primera fase es la fase de programación multianual. Como su nombre lo indica, en esta fase lo que se tiene que hacer es, en el marco de las brechas que se han identificado,
se tienen que programar las inversiones. Las inversiones que se programan en un documento que es la cartera de inversiones que pertenece a la programación multianual, no, se tienen que orientar al cierre de brechas. Ahora, la pregunta es, si un gobierno regional o un gobierno local no tiene un adecuado diagnóstico de brechas, bueno, desgraciadamente las inversiones que programen no van a cerrar brechas, ¿no? Y de ahí la importancia que tiene de formular este documento de diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos. Una vez que ya tengo mi programación y tengo mi cartera de inversiones, la otra fase que corresponde es la fase de formulación y evaluación. Acá ya tendría que comenzar a formular las inversiones y ya viabilizarlas, ¿no? Para ver si es conveniente ejecutarla o no. De aquí se realiza una evaluación que se llama la evaluación ex ante. Esta evaluación ex ante nos va a permitir si el proyecto que se está formulando puede ser viabilizado o no. Si el proyecto se viabiliza, pasaría a la otra fase, que es la fase de ejecución. Y en la fase de ejecución, como lo vamos a hacer más adelante de manera bastante general, tendríamos que ver ya la formulación del expediente técnico o de otro documento equivalente. Y finalmente viene este tema que es el tema de funcionamiento, es decir, evaluar cómo están dando el servicio estas inversiones que se han ejecutado. Esa es la otra fase que tendríamos que tener en cuenta. Ahora, de las 4 fases que corresponden al ciclo de la inversión, hay una, que es la fase de funcionamiento, que todavía no se está implementando de manera adecuada en los gobiernos regionales y locales, incluso también hasta en los sectores. La programación, la formulación y la ejecución sí son ya, de alguna manera, fases bastante conocidas en los 3 niveles de gobierno. En la fase de funcionamiento, que tiene que ver con la evaluación ex post, es decir, evaluar cómo están dando el servicio a aquellas inversiones que se han ejecutado, todavía están en un proceso de transición. Entonces, estas es las 4 fases. Vamos a ir hablando de cada una de ellas, ¿no? Vamos primero con lo que es la programación. ¿Qué es la programación? ¿A qué se refiere la programación? ¿Cómo se elabora la fase de programación multianual de las inversiones? Bueno, este es un proceso, ¿no? Un proceso de coordinación entre instituciones y entre niveles de gobierno, ¿no? Estamos hablando de la fase de programación en el marco del invierno. Este proceso de coordinación mediante la cual se articula, ¿no? Tiene una proyección trianual, es decir, 3 años como mínimo. Y para hacer esta proyección trianual se toma como referencia los fondos públicos que están destinados a la inversión. Y que esta proyección tiene en cuenta el marco macroeconómico multianual, el cual, o sea, me estoy refiriendo a la programación multianual, está a cargo de ¿quién? De los sectores, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Entonces, este es un proceso de coordinación inicialmente. ¿En función de qué se elabora esta programación? Bueno, ya lo hemos venido precisando en algunas diapositivas anteriores, que tiene que tener en cuenta su elaboración los objetivos nacionales, regionales y locales, según la entidad que esté formulando la programación, ¿no? Establecidos donde dice en el planeamiento estratégico, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento, ¿no? Y en este proceso de elaborar se tiene que establecer metas. ¿Metas para qué? Para lograr estos objetivos que están en los documentos de gestión. Y estas metas van a permitir evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, y esto es muy interesante, la rendición de cuentas. Como ustedes verán, siempre estamos hablando del cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios. Por eso se mencionaba que uno de los principios rectores más importantes del Invierte.P es el cierre de brechas de infraestructura. Y por eso las entidades del gobierno nacional, regional o local de verdad deberían de destinar bastante esfuerzo a hacer un adecuado diagnóstico de brechas, ¿no?
¿Qué constituye esta programación? Dice acá que constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. ¿Cómo se interpreta esta parte? Como bien se ha mencionado, la programación es para 3 años como mínimo. Por ejemplo, ¿no? En el caso del gobierno regional de Lambayeque, ahorita tiene su PMI, su programación multianual 2024-2025. Correcto. Si el gobierno regional quiere programar sus inversiones en el año 2023, tendría que tomar como base la programación 2023-2025. Y esa programación se tiene que culminar en febrero de este año. Vale decir que una entidad, caso de un gobierno regional o de un gobierno local o de un sector, en el año tiene 2 programaciones. La programación que está en ejercicio, que está en ejecución, en este caso 2022 y 2024, y la programación 2023-2025 que se culmina en febrero de este año y que comienza a regir en enero del año 2023. Por lo tanto, ¿no? O sea, un gobierno regional quiere programar sus inversiones para el año 2023, tendría que tomar las inversiones que están programadas en la programación multianual de inversiones. Por eso se dice que constituye el marco de referencia que orienta la formulación presupuestaria de las inversiones. ¿Qué incluye esta programación? Bueno, no solamente incluye inversiones que se van a ejecutar con fondos públicos o con recursos propios, ¿no? Sino también aquellas inversiones que van a tener un mecanismo de modalidad de ejecución denominado obras por impuesto, ¿no? O así dice como el cofinanciamiento estimado para los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante esta modalidad que son las APP cofinanciadas. Es decir, en la programación tienen que estar incluidas aquellas inversiones que van a ser ejecutadas por esta modalidad, o bien de OPORI, obras por impuestos, o a través de una APP cofinanciada. ¿Cuáles son las etapas de la fase de programación multianual de inversiones? Según la normativa, son 6 etapas las que tiene, ¿no? Sin embargo, se adiciona que acá está 0, que uno de los insumos que se tiene que tener para una programación también es la programación anterior. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero programar 2023-2025, tendría que tomar como base la programación 2022-2024. A eso se refiere cuando hablo del punto 0, ¿no? Una de las primeras fases que se tiene que tener acá son la elaboración de indicadores de brechas. Bueno, en el marco de la normativa vigente del INVIERTE-P, los indicadores de brecha es una responsabilidad que le corresponde a los sectores. Con estos indicadores de brecha se elabora el diagnóstico de brechas. Y el diagnóstico de brechas sí es una responsabilidad de las OPMI de los 3 niveles de gobierno. Bien, entonces el diagnóstico de brechas se elabora tomando como base los indicadores de brechas. El terminar el diagnóstico de brechas tengo que trabajar otro documento que son los criterios de priorización de las inversiones. Es decir, cómo he tenido ese diagnóstico, qué servicios son los que realmente tienen mayor deficiencia. Sobre ese diagnóstico yo trabajo mis criterios. Una vez que tengo mis criterios, lo que tengo que trabajar ya son mis inversiones. Como ustedes verán, estas inversiones tienen que trabajarse en función de los criterios de priorización y estos a su vez a través del diagnóstico de brechas. En resumidas cuentas, la cartera de inversiones tiene que estar estrictamente relacionada con el diagnóstico de brechas. ¿Sí alguna consulta? Bueno, seguimos. Una vez que se ha terminado la cartera de inversiones, lo que se tiene que trabajar se tiene que aprobar este PMI, este programa multianual de inversiones. Una vez que se ha aprobado, se elabora el PMI del Estado. Es decir, este PMI del Estado ya incluye las programaciones de todos los sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales,
organismos públicos descentralizados, ¿no? Por eso se llama elaboración del programa multianual de inversiones del Estado. Y este ya está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Esto es, en resumidas cuentas, las etapas que conforman la fase de programación multianual de inversiones. Y aquí hay un documento muy importante que siempre se tiene que trabajar todos los años. ¿Cuál es ese documento? Es el PMI, el Programa Multianual de Inversiones. En el caso, por ejemplo, de los gobiernos regionales y gobiernos locales, tienen que elaborar su PMI. Este PMI tiene como factores o componentes 3 documentos: el diagnóstico de brechas, ¿no?, los criterios de priorización y la cartera de inversiones. Estos 3 documentos que elaboran los gobiernos regionales, los gobiernos locales y también los sectores, toman un insumo que son los indicadores de brechas. Estos indicadores de brecha, como les mencioné en su momento, son indicadores que ya los sectores han aprobado. Lógicamente, estos indicadores que elaboran las OPMI sectoriales tienen su propio mecanismo de aprobación y de validación. Ahorita, por ejemplo, en lo que es el PMI 2023-2025, que está en proceso de elaboración, los gobiernos regionales y gobiernos locales se encuentran en el proceso 3, están elaborando la cartera de inversiones. Es más, ¿no?, para elaborar estos documentos, diagnóstico de brechas, criterios y cartera de inversiones, la DGPMI ya ha sacado los plazos correspondientes. Por ejemplo, ¿no?, los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen que aprobar su cartera de inversiones y registrarla en el aplicativo del módulo hasta el 18 de febrero. O sea, estamos hablando de la semana siguiente. Hasta ahí tienen plazo estos gobiernos para ingresar su cartera de inversiones. Pasado ese plazo se cierra el aplicativo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos documentos tienen plazos y tienen fechas establecidas para que se pueda cumplir de acuerdo a la programación que ha realizado el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Veamos la fase de formulación y evaluación. ¿Qué comprende esta fase? Acá dice, comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias, dice, y aquí lo he subrayado, ¿no?, para alcanzar, ¿qué cosa? Las metas establecidas en la programación multianual de inversiones. ¿Qué implica esto? Implica, por ejemplo, si ustedes o alguna entidad quiere formular un proyecto de inversión o una inversión, tiene que estar primero dentro de la programación. Si no está, no lo podría ejecutar, pero sin embargo hay un mecanismo que se llama inversiones no previstas, ¿no?, que consiste en ingresar o en aprobar inversiones que no están inicialmente programadas. Bien, una vez que se ha formulado el proyecto, yo lo tengo que evaluar. Esta evaluación, ¿qué me va a implicar? Me va a implicar si este proyecto es viable, por lo tanto es pertinente la ejecución. Y básicamente, como hemos hablado también de uno de los principios rectores de la fase de programación, que las inversiones que se ejecuten deben de considerarse, ¿qué cosa? Los recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. Bueno, y esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no le asignamos los recursos de operación y mantenimiento a las inversiones, realmente la sostenibilidad está en peligro, ¿no? Y un proyecto que, de acuerdo a la evaluación, horizonte de evaluación, fue, digamos, programado para que dure 10 años, y no le hacemos la operación de mantenimiento, básicamente en el segundo o en el tercer año se cae el servicio. Y eso no debería ocurrir. ¿Qué más implica esta fase de formulación? Dice, se realiza a través de aquí. Esto ya son documentos técnicos a través de los cuales yo formulo y evalúo los proyectos. O puede ser a través de una ficha técnica o a través de un proyecto de inversión a nivel de perfil cuando ya el proyecto es mucho más complejo. Tanto la ficha como el estudio deben de sustentar, dice, la concepción técnica, económica y el dimensionamiento del proyecto.
Esto también es esta es una novedad en el marco del Invierte, ¿no? Porque antes no se hablaba de ficha técnica, simplemente se hablaba de perfiles. Perfil simplificado, perfil, prefactibilidad, factibilidad. Ahora no se habla de ficha técnica. Y además los montos se hablan en UIT, como lo vamos a ver más adelante. En esta fase, me refiero a la de formulación y evaluación, las entidades registran y aprueban las inversiones en el banco de inversiones. Lógicamente, quienes tienen esta responsabilidad son aquellos operadores que son los responsables de la unidad formuladora. Ellos tienen los accesos necesarios ¿para qué? Para poder ingresar al banco de inversiones y declarar viables estas inversiones que se ejecuten o que se elaboren a través de una ficha o a través de un estudio de preinversión a nivel de perfil. Dice, en el caso de los sectores, realizan periódicamente el seguimiento y la evaluación de la calidad de las decisiones de inversiones de los 3 niveles de gobierno que se enmarquen en su ámbito de responsabilidad funcional. Es decir, entendiendo que la fase de formulación y evaluación es una responsabilidad de las unidades formuladoras, ¿no? Entonces, básicamente, estas viabilidades que den están sujetas al seguimiento y evaluación por parte de los sectores, de las OPMI sectoriales. No sé si alguien puede apagar su micro, por favor. Gracias. ¿Y qué son las inversiones en el marco del Invierte-P? Ya no hablamos de proyectos de inversión pública, como se hablaba en el SNI, ahora se habla de inversiones. Bueno, ¿y qué son las inversiones? Son inversiones, dice, son intervenciones temporales. Claro, los proyectos tienen un inicio y tienen un final. Si yo voy a hacer gastos permanentes todos los años, entonces ya es una actividad permanente, ya no sería una inversión. Y estas intervenciones temporales en el marco del Invierte-P comprenden los proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación denominadas IOR. Esto también es una novedad del Invierte. No habían este tipo de inversiones denominadas IOR. ¿No? Y las IOR tienen su mecanismo de intervención específico, ¿no? Las IOR no se formulan y declaran viables, simplemente se registran y se aprueban a través de formatos. ¿No? Esto se creó con la finalidad de agilizar la ejecución de las inversiones. Y te dice que las inversiones no comprenden gastos de operación y mantenimiento, porque eso ya son actividades permanentes y por lo tanto no figuran. Cuando ustedes formulan un proyecto, no van a poner como parte de la inversión del costo del proyecto los costos de operación y mantenimiento, porque eso ya es pertenencia a lo que es actividades permanentes que se tienen que dar para que el proyecto pueda funcionar, para que dé el servicio, para que sea sostenible. ¿Y qué es un proyecto de inversión en el marco del Invierte? Te dice que son intervenciones temporales, es decir, no son permanentes. ¿Qué más te dice? Que son financiadas de manera total o parcial con recursos públicos. Bueno, y ojo, que manejar los recursos públicos también es bastante delicado, ¿no? Si no se orientan adecuadamente los recursos públicos, bueno, ya son materia de algunas sanciones, ¿no? ¿Qué más te dice, no? Que están destinados a la formación de capital fijo, capital humano, capital natural, institucional e intelectual. Hay que entender este concepto del proyecto de inversión que no solamente están destinados a la formación de capital de infraestructura, ¿no? También pueden entrar otros tipos de capital, ¿no? Como parte de lo que es un proyecto de inversión. ¿Qué más te dice? Que los que tengan como finalidad o como objetivo o como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios. ¿Cuándo creamos? Cuando no tenemos el servicio. ¿Cuándo ampliamos? Cuando tenemos el servicio, pero falta. Hay una población que no tiene ese servicio. ¿Cuándo se mejora el servicio? Cuando el servicio se tiene, pero no está cumpliendo con los estándares de calidad que exige el sector.
Y cuando se recupere el servicio, cuando ha sido materia de algún desastre, de algún peligro natural que arrasó con el proyecto. Y además dice, con la capacidad productora de bienes o servicios. Y cuando hablamos acá de bienes o servicios, estamos hablando que son servicios públicos. No podemos acá meternos en la parte privada. ¿Qué más te indica acá? Dice, asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente. Dice, su ejecución puede realizarse en más de un año fiscal. Es decir, a veces hay proyectos grandes, proyectos de impacto, que su ejecución no solamente se puede hacer en un año, sino lo puedo programar en 2 o 3 años. Depende del impacto, depende de la envergadura del proyecto. Por lo tanto, no porque mis recursos son cortos, ahorita yo hago un proyecto, fracciono el proyecto. Esta vez hago infraestructura y el otro hago equipamiento de la misma unidad productora. De esa manera yo estaría fraccionando la intervención y eso sí no es correcto. Lo que tendría que hacer es hacer el proyecto de manera integral y luego irlo ejecutando a través de ejercicios fiscales. También te dice que las IOR no constituyen proyectos de inversión. Tienen su propio mecanismo de formulación y aprobación. Y además dice que no son inversiones, ya lo hemos estado comentando, lo que constituyen gastos de operación y mantenimiento. Esto es de manera general el concepto de proyecto de inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Y el principal cambio en la definición de proyectos. No todas las inversiones son consideradas proyectos de inversión. Correcto, o sea, ya hemos definido las inversiones en el marco del invierte pueden ser proyectos y no proyectos. Y los no proyectos son las IOA, como se menciona acá, ¿no? Solo los proyectos se someten a todo el ciclo de la inversión, es decir, programación multianual, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Y los no PIP, o sea, cuando estamos hablando de las IOR, dice, se programan y ejecutan directamente. Es decir, estas IOR no pasan por la fase de programación multianual de inversiones, sino simplemente se registran en un formato y se aprueban, no se declaran viables, se registran y se aprueban. ¿Quién es la responsable? ¿Qué técnico es responsable de las IOR, de su registro y de su aprobación? Son las unidades formuladoras. Ahora, también es preciso mencionarles que en el marco del invierte, las unidades formuladoras responsables de la formulación y evaluación de los proyectos, las OPMI responsables de la programación multianual, o sea, responsables de registrar el diagnóstico de brecha, los criterios de priorización y la cartera de inversiones, y las unidades ejecutoras de inversiones responsables de la fase de ejecución manejan el aplicativo del banco de inversiones. Antes, por ejemplo, con el sistema anterior solo lo manejaba la UEF y lo manejaba la OPMI. Y todas las modificaciones que se hacían a nivel de expediente las registraba ¿quién? En ese tiempo era la OPI. Hoy día no. Hoy día a través del invierte, los operadores que formulan, que programan y que ejecutan, manejan el banco de inversiones. Bueno, ¿qué inversiones califican como proyecto de inversión? Aquellas que están destinadas al concepto de proyecto de inversión, que lo acabamos de ver, ¿no? O sea, aquellas que están destinadas a la formación de capital físico, humano, natural, institucional e intelectual. Y que tienen como propósito, ¿no? La creación, la ampliación o el mejoramiento, la recuperación de los servicios. Y las inversiones que no califican como proyecto de inversión, pero que sí constituyen inversiones, ojo. ¿Cuáles son? Bueno, la optimización, la ampliación marginal, la rehabilitación y la reposición y la rehabilitación. Acá tenemos algunos conceptos generales de esto, ¿no? De lo que es reposición, rehabilitación, optimización y ampliación marginal. Lógicamente, para poder hablar de la CEOAR, pues hay unos lineamientos específicos para esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de reposición, se habla de reemplazo de activos que han superado la vida útil y que cumplen la misma función. Les pongo un ejemplo muy rápido nada más, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer la compra de un tomógrafo en un hospital,
este tomógrafo es un activo estratégico. No van a formular el proyecto, sino simplemente van a hacer una IOR, o sea, una IOR de reposición, o sea, hacen el formato, lo registran y lo aprueban, ¿no? En el marco del sistema anterior tendríamos que hacer el perfil o el estudio de preinversión. Ahora no, ahora simplemente identifico el activo, porque en este caso la unidad productora sería el hospital y el tomógrafo sería un activo de esa unidad productora. Y por lo tanto puedo hacer una IOR bajo el enfoque de una reposición. La rehabilitación consiste en la reparación o renovación de las instalaciones, equipamiento y elementos constructivos. O sea, si yo voy a un colegio y veo que, ¿sabes qué? Se necesita la rehabilitación de una aula o de dos aulas, no hago el proyecto, podría hacer yo una IOR de rehabilitación. Depende del diagnóstico que yo haga, ¿no? Por eso es muy importante que cuando uno quiere hacer una intervención, la visita que ustedes hagan a esa UP les va a determinar si realmente es un proyecto de inversión o simplemente voy a hacer una IOR. La optimización se refiere, dice, al uso eficiente de los factores de producción de la UP y tratan, dice, sobre adquisición, instalación o construcción de activos financieros adicionales para la UP. Puede, por ejemplo, que en una UP no se esté optimizando el servicio. Puede que se necesite un aula, ¿no? Pero quizás si yo optimizo el servicio, de repente unos estudian en la mañana y otros estudian en la tarde, puedo optimizar las aulas y ya no hago el proyecto, ¿no? Pero esto de partir el horario también tendría que ser consensuado pues con los profesores y con los padres de familia, ¿no? Porque básicamente no se puede partir así de la noche a la mañana el horario escolar. Y la ampliación marginal, dice, tiene que ver con el incremento del activo no financiero de una OP, así como el incremento de su capacidad de producción. Un caso, que es el caso, bueno, que es un caso típico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy quiero hacer una intervención en un establecimiento de salud, hago la visita y ¿sabes qué? Llego a la conclusión de que este establecimiento de salud quiere un cerco perimétrico. No, entonces el cerco perimétrico como tal sería un activo y por lo tanto yo le haría una IOR como ampliación marginal, no haría el proyecto total. Habría que ver también si el sector, porque quien define los activos estratégicos para poderlos intervenir a través de una IOR son las OPMI de los sectores. Y cada sector ya ha definido cuáles son sus activos que pueden ser materia de intervención a través de una IOR. Entonces son algunos conceptos generales. Básicamente, pues, si quisiéramos ahondar más, tendríamos que echar en mano a los lineamientos que ha publicado el sector y que están disponibles en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas. Y esto sí es importante, ¿no? También, ¿qué documentos técnicos y cuáles son los montos que se requieren en el marco de la fase de formulación y evaluación? Y aquí está, ¿no? Básicamente lo que yo les estoy planteando es lo que dice la Directiva General. Y les voy a mencionar más adelante por qué. Acá hay un asterisco, les voy a precisar por qué ese asterisco acá. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los rangos de inversión a precios de mercado, pero en UIT? ¿No? Esto también ya ha sido aprobado por el MEP a través de la DGPMI, ¿no? Y estos son los montos que han establecido. Por ejemplo, si tú estás trabajando un proyecto de inversión y tu precio de mercado es hasta 750 UIT, el documento que yo voy a elaborar es una ficha técnica simplificada. Los formatos ya están también establecidos en el portal web. Si, por ejemplo, mi proyecto tiene un monto de inversión en UIT mayor a 750 y menor a 15.000, lo que tengo que trabajar es una ficha técnica estándar. El formato de la ficha técnica estándar también está establecido por cada sector. Si la intervención que voy a hacer a precios de mercado está mayor a 15.000 y menor a 407.000 UIT, yo voy a trabajar con un documento que se llama Ficha Técnica para Proyectos de Inversión de Baja y Mediana Complejidad.
Y si el proyecto es mayor a 407.000 UIT, bueno, si nosotros multiplicamos 407.000 UIT por el costo de la UIT que está en 4.600, fácilmente estaría llegando pues a los 1.700 millones de soles, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este tipo de proyectos, recién hago yo un estudio de prevención a nivel de perfil. Ahora, ¿por qué ese asterisco, no? Ese asterisco es porque cada sector ha definido el monto, ¿no? ¿Hasta qué monto es una ficha técnica estándar? Por ejemplo, ¿no? Transporte, saneamiento, salud, educación han definido fichas técnicas estándar. Y cada uno de ellos ha definido hasta qué monto corresponde una ficha técnica estándar y por encima de ese monto corresponderá una ficha técnica de baja y mediana complejidad o un estudio de prevención a nivel de perfil, ¿no? Entonces, que quede claro, lo que les estoy planteando son los montos que establece la Directiva General del Sistema. Sin embargo, cada sector ha establecido ya los montos, hasta qué monto corresponde una ficha técnica estándar. Vamos con la fase de ejecución. ¿Qué comprende la fase de ejecución? Bueno, según el INVIERTE comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. Bueno, en el marco del INVIERTE, el expediente técnico se elabora cuando hay obra. Documento equivalente ya no es expediente, es para otro tipo de componente que forma parte de la ejecución del proyecto de inversión. En la fase de ejecución hay que hacer el seguimiento de la inversión. Y esto se realiza a través de un sistema que también tiene el INVIERTE, que es el Sistema de Seguimiento de Inversiones, el SSI. Y este aplicativo de seguimiento se articula también con otros sistemas de la Administración Financiera, el caso del SIAP, y así también con el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el SEACE, y hay otros aplicativos también que permiten el seguimiento de la inversión. Entonces, tener en cuenta de manera general que la fase de ejecución comprende la elaboración del expediente o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. Dice, únicamente pueden asignarse fondos públicos e iniciarse la fase de ejecución de las inversiones que están registradas en el Banco de Inversiones y que cuenten con declaración de viabilidad cuando corresponda. Yo no podría ejecutar, ojo, yo no podría ejecutar proyectos de inversión que no están en la programación y que no han sido declarados viables. Esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? Esta parte. Es más, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está formulando los proyectos de inversión, un aspecto muy importante es que tú tengas el saneamiento físico y legal. Y este es un problema a veces latente, ¿no? Porque en muchos casos, cuando no se tiene este documento que debería de tenerse de la formulación y evaluación, cuando uno inicia la fase de ejecución es un problema, ¿no? Y es un problema porque proyectos que realmente debieran de ejecutarse en un año se salen ejecutando en 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque hay problemas de saneamiento físico legal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a nivel de formulación y evaluación no hice el saneamiento físico legal? Tendría que hacerse a nivel de expediente técnico antes que comience a ejecutarse. Porque después va a ser un problema de ejecución. ¿Cuándo se inicia la fase de ejecución? Mire, estoy hablando de fase, no estoy hablando de ejecución física. La fase de ejecución dice se inicia luego de la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión. Y estos proyectos de inversión que yo los declaro viables, se declaran viables a través de una ficha técnica o a través de un proyecto de inversión a nivel de perfil. O de la aprobación en el caso de inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación o reposición, que son las IOAR. Y la aprobación implica el registro de un formato y su aprobación en la fase de formulación y evaluación. Bueno, ya lo habíamos visto que comprende la elaboración del expediente técnico, documento equivalente y la ejecución física y financiera de las inversiones. Importante, ¿no? La elaboración del expediente técnico, documento equivalente,
se debe sujetar, dicen, a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento que fueron contenidos en el estudio de preinversión o ficha técnica con que fue declarado viable, ¿no? O si no, de acuerdo al formato, ¿no?, con que la UF registró y aprobó la CIOA. Eso sí se tiene que tener en cuenta. O sea, yo no puedo en el expediente técnico hacer una alternativa que no la evalué en la fase de formulación y evaluación. Tampoco podría cambiar el objetivo del proyecto, ¿no? Si cambio el objetivo del proyecto, estoy cambiando la inversión. ¿Lo habíamos visto? Para iniciar la fase de ejecución, las inversiones deben de estar registradas en el banco, contar con la viabilidad y estar registradas en el PMI, en el Programa Multianual de Inversiones. Una de las características que tiene el Programa Multianual de Inversiones es que, por ejemplo, cuando yo trabajo el diagnóstico de brechas, tiene que ser sobre servicios que son competencia de la entidad. Yo no puedo estarme metiendo en servicios que no son competencia de un determinado nivel de gobierno. Por decir, en el caso de la programación multianual de un gobierno regional, no puede estar metiendo proyectos que son de pistas y veredas o de parques, que eso es competencia de los gobiernos locales. Eso es importante tener en cuenta, que las programaciones que haga según nivel de gobierno lo hace teniendo en cuenta sus competencias. Bueno, y las competencias están claramente establecidas pues, en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales o en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Incluso también los sectores han definido qué tipo de servicio debería ejecutar un determinado nivel de gobierno. En resumidas cuentas, cada nivel de gobierno debe saber en qué servicio es competente ejecutar sus inversiones. ¿Se pueden hacer modificaciones en la fase de ejecución? Sí se podrían hacer, ¿no? Pero dice, las modificaciones que se presenten antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente proceden únicamente en el caso de proyectos de inversión, siempre que no modifiquen el objetivo del proyecto. Contenido en la ficha técnica o estudio de preinversión. Estas modificaciones son registradas por la Unión Ejecutora de Inversiones. Les pongo un caso. Vamos a suponer que una UF viabilizó un proyecto de educación inicial. Llega el expediente porque el objetivo, ¿cuál sería? Mejorar el servicio del nivel inicial de la población escolar. Ese es el objetivo que persigue el proyecto. Llega el expediente y alguien le dice, ¿sabes qué? También ponle el nivel primario y el nivel secundario. Entonces, al poner el nivel secundario y nivel primario, y cambié el objetivo, ¿no? Porque mi objetivo solamente era el servicio inicial. Eso es lo que no podría hacer. Si yo haría eso, lo que tendría que hacer es cerrar el proyecto. La información resultante de estas modificaciones que yo haga, teniendo en cuenta de que no se modifique el objetivo del proyecto, son registradas ¿por quién? Por la unidad ejecutora de inversiones. ¿Dónde? En el banco de inversiones. Les mencionaba anteriormente que los operadores UF, OPMI, unidad ejecutora de inversiones, manejan el banco de inversiones. Claro, cada uno de acuerdo a la función que le corresponde. ¿Cuándo se inicia la fase de ejecución? El anterior era inicio de la fase de ejecución. Fase, acá dice inicio de la ejecución física. ¿Cuándo se inicia la ejecución física de una inversión? Cuando el expediente técnico o documento equivalente ha sido aprobado, conforme dice a la normativa de la materia. Se inicia la ejecución física de las inversiones. En el marco del invierte, cuando yo quiero aprobar el expediente, primero tiene que haber una consistencia que la hace la unidad formuladora en estrecha coordinación con la unidad ejecutora de inversiones. Las modificaciones, dice, que se presenten durante la ejecución física, pueden haber modificaciones, claro, ¿no? Porque hay modificaciones a nivel de expediente, van a haber modificaciones a nivel de ejecución física. Pero ¿qué te dice la normativa del invierte? Te dice que deben mantenerse la concepción técnica, la concepción económica y el dimensionamiento, ¿no? Estas modificaciones también son registradas por la unidad ejecutora antes de ser ejecutadas. Es decir, yo la modificación que haga primero, ¿qué cosa? La registro, después la ejecuto.
No es que primero la ejecute y después la registro en el banco, debe ser antes. Y el seguimiento, lo hemos conversado, ¿no? El seguimiento a la fase de ejecución se realiza a través del SSI. Ya les había mencionado que este aplicativo también guarda o está vinculado con otros sistemas de la gestión del sistema integrado de la administración financiera, y aquí entra el SIAP, y también entra el SEAS y también otros aplicativos. ¿Cuándo culmina la fase de ejecución física? Culmina en el marco del invierno y cuando sea liquidado. Dice, culminada la ejecución física de las inversiones, la unidad ejecutora realiza el registro del cierre de las inversiones en el banco de inversiones una vez efectuada la liquidación física y financiera respectiva de acuerdo a la normativa aplicable. Y este cierre lo tiene que realizar ¿quién? La unidad ejecutora. Bueno, en muchos casos, en el marco del seguimiento de las inversiones, a veces este proceso de cierre no se hace, ¿no? Simplemente se culmina y a veces no se continúa con la fase siguiente, la liquidación física y financiera. Y en el marco del invierte hay un formato, ¿no?, que se tiene que registrar en el banco, que es el formato 9. Ese es muy importante, ¿no? ¿Quién hace este registro de la unidad ejecutora de inversiones? Ahora, ¿por qué es importante el formato 9? No olviden que siempre hablando del cierre de brecha, ¿no? Se sobreentiende que cuando yo estoy culminando una inversión, tiene que haber contribuido al cierre de brechas. Porque esa es la lógica del invierte, ¿no? Que las inversiones contribuyen al cierre de brechas. Cuando la OPMI, que es la responsable del seguimiento del cierre de brechas, no estoy hablando del seguimiento de la ejecución de las inversiones, sino del cierre de brechas, es importante que se tenga registrado el formato 9. ¿Para qué? Para este momento en que la OPMI realice el seguimiento del cierre de brechas. Bueno, los proyectos, por ejemplo, que la fase de ejecución va a ser desarrollada a través de una APP, bueno, tiene que ser ejecutada bajo las normas que establecen esa APP cofinanciada, ¿no? Porque así lo establece el párrafo 5.7 del artículo 5 del decreto legislativo 1252. En todo caso, si un gobierno regional quiere ejecutar una obra por esta modalidad de APP, tiene que estar en la programación. Ya le hemos dicho, ¿no? La ejecución de las inversiones se da siempre y cuando esté registrada en el banco, que más esté declarada de viable y que más y esté en la programación. Eso es importantísimo tener en cuenta. Y vamos con la última fase, que es la fase de funcionamiento. Esta es una fase nueva, ¿no? Fase nueva en el sentido de que todavía no se está trabajando mucho, ¿no? Los gobiernos regionales y gobiernos locales casi no están trabajando esta fase, ¿no? ¿Qué comprende esta fase? Bueno, ya terminé la ejecución de la inversión, ya está dando el servicio. Y acá dice, comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. Y en esta fase hay que hacer una evaluación. En esta etapa dice, las inversiones pueden ser objeto de la evaluación ex post. La evaluación ex post es un examen sistémico e independiente que se realiza a cada inversión que está brindando el servicio. ¿Con qué finalidad se realiza? Para ver cómo se está dando el servicio. Si se está cumpliendo el objetivo del proyecto con que fue declarado viable. Lógicamente, al final, el objetivo de esta fase de funcionamiento es recoger lecciones aprendidas que permitan mejorar, ¿no?, el ciclo de inversión de proyectos futuros. ¿Cómo se aplica, ¿no?, esta evaluación ex post? Bueno, hay momentos. En el marco de la normativa hay 4 momentos de aplicar la evaluación ex post. Por eso dice acá, es gradual. A las inversiones se comprenden los siguientes momentos. Evaluación ex post de corto plazo, seguimiento ex post, evaluación ex post de mediano plazo, evaluación ex post de largo plazo. Hay una diapositiva más adelante que nos permite diferenciar en qué momento se aplica cada una de este tipo de evaluaciones ex post.
Es importante mencionar que los lineamientos, la metodología para el desarrollo de esta evaluación ex post está a cargo de la DGPMI. A la fecha ya ha publicado unos lineamientos. Es más, hay un modelo de informe que puede utilizarse para hacer ese tipo de evaluación ex post. Dice, la evaluación ex post toma en cuenta todos los registros que se han hecho en el banco de inversiones. O sea, los registros que ha hecho la UEF, la unidad formuladora, los registros que ha hecho la unidad ejecutora, sirven de información para esta evaluación. Para hacer esta evaluación ex post, dice la OPMI coordina su elaboración en conjunto con las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras de inversiones. Y los órganos dice que resultan relevantes para el proceso de evaluación y elaboración del informe de evaluación. Este informe de evaluación que hace la OPMI se hace de acuerdo a este anexo, que es el anexo 12. Ahí está el modelo de informe que tiene que hacer la OPMI cuando está trabajando en la evaluación ex post. Y esto es realmente importante, ¿no? Este es el ciclo de la inversión y el proceso de evaluación ex post. Miren, en la parte superior de la diapositiva hay 3 tipos de evaluaciones que se realizan desde la programación multianual, formulación, ejecución y funcionamiento. Por ejemplo, miren, la evaluación ex ante fundamentalmente se realiza al momento que estoy formulando y evaluando el proyecto. Ahí, con esta evaluación ex ante, yo determino la pertinencia si este proyecto debe ser declarado viable para que pueda seguir la otra fase, la fase de ejecución. Cuando estoy ejecutando el proyecto, hay una evaluación que hace seguimiento y evaluación, o uno le llama seguimiento y monitoreo. Ese seguimiento y monitoreo me va a permitir cómo voy ejecutando mi inversión, ¿no? Y ahora en el marco, por ejemplo, del InvierteP, el seguimiento de la inversión se hace a través de un formato, que es el formato 12B, que lo realizan de manera mensual las unidades ejecutoras de inversiones. Y en la evaluación ex post, que es una fase quizás que todavía no se ha implementado, pero ya algunos gobiernos regionales lo van a comenzar a trabajar porque hay un plazo. En este año deberían de iniciar esta fase los gobiernos regionales. Y aquí tengo los 4 momentos, ¿no? Tengo, por ejemplo, la evaluación ex post de corto plazo. Dice que se realiza a los 6 meses después que la obra ha sido culminada o que el proyecto ha sido culminado. El seguimiento ex post se realiza entre el primero y el segundo año de culminada la inversión. La evaluación ex post de mediano plazo entre el tercer y quinto año. Y la evaluación ex post de largo plazo ya se realiza después del quinto año. Lógicamente, este es un trabajo bastante minucioso y laborioso, ¿no? Porque ¿cómo se trabaja esta evaluación ex post? Según se precisaba anteriormente, la OPMI tiene que registrar todos los formatos que se han registrado. Y es más, ¿no? En los lineamientos que se han publicado recientemente, aquí hay 2 versiones, o 2 etapas de esta evaluación ex post. Hacer un trabajo de gabinete primero y luego hacer un trabajo de campo. Bueno, esta es una información que también dice que la aplicación de los diferentes momentos de la evaluación ex post se realiza sobre una muestra de inversiones y acorde a nivel de complejidad y tipo de documento técnico, empleado para declarar la suya habilidad o aprobación según corresponda de acuerdo a lo siguiente. Y esta es la tablita que se tiene, ¿no? Que ha publicado en la directiva el tipo de documento y qué momento de evaluación tiene que hacerse. Por ejemplo, las inversiones que han sido identificadas como IOR y que han sido culminadas, se tiene que hacer una evaluación ex post de corto plazo. Los proyectos de inversión culminados, que cuando se comenzó la formulación, se elaboraron con una ficha técnica simplificada, también se hace una evaluación ex post de corto plazo. El proyecto que ha sido formulado con un documento de ficha técnica estándar puede ser de corto plazo, seguimiento ex post, mediano plazo, dependiendo del momento en que yo hago la evaluación. Iguales para un proyecto o para una ficha técnica de baja y mediana complejidad.
también puede ser de corto, seguimiento ex post o mediano plazo. Y los que sí se hace a largo plazo es los estudios de prevención a nivel de perfil, ¿no? Como verán, todo ya está de alguna manera normal, ¿no? Lo que pasa es ya comenzar a trabajar fundamentalmente esta última fase, que es la fase de funcionamiento. En el caso del gobierno regional de Lambayeque, se comienza a trabajar este año ya la evaluación ex post. Bien, amigos, y este es lo que quería compartir con ustedes del ciclo de las inversiones en el marco del Invierte.p. No sé si hubiera alguna consulta, algún comentario, voy a revisar el chat. Bueno, revisando el chat no tengo ninguna consulta, no sé si alguien quisiera hacer alguna consulta, algún comentario, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Estimados, si desean hacer consultas, por favor pueden habilitar su micrófono para hacer la consulta al ponente o en todo caso al chat. A ver, damos unos minutitos. Muy buenas noches, Sí, muy buenas ingeniero noches. Marcos. Para felicitarle Sí. por su presentación y a la vez hacerle una consulta sobre la evaluación del impacto ambiental en los proyectos. Si pudiera Sí, hablar le algo escucho. sobre ello. Sí, sobre la evaluación del impacto ambiental que debemos de considerar en los proyectos. Sí, es correcto lo que tú dices, ¿no? Como hemos visto acá, pues hemos hecho un repaso general, ¿no? Ya cuando aterrizamos de manera específica, sí, el impacto ambiental tiene que trabajarse, es más, se tienen que tomar medidas ahí, ¿no? Y esas medidas tendrían que ser parte del costo de la inversión. Es más, ¿no? Ya que tocaste este tema del impacto ambiental, también les comunico que no hace mucho, la DGPMI ha sacado unos lineamientos para que en los proyectos, desde el momento que se está formulando el proyecto, se incluya el costo de control concurrente. Este control concurrente que está a cargo de la Contraloría General de la República. Entonces, eso es importante, ¿no? El impacto ambiental es muy importante, igual que lo que es la medida de gestión de riesgos. No podría ejecutarse un proyecto si no tiene todos los estudios, ¿no? Gestión de riesgos, todo lo que esté referido a estudios, ¿no? El impacto ambiental también, ¿no? Incluso cuando uno trabaja a nivel de formulación ya hace una evaluación previa de la parte ambiental. Y si el proyecto de alguna manera va a atentar contra el medio ambiente, tendrían que tomarse las medidas respectivas. Y esas medidas, si cuestan, tienen que ser parte del costo de la inversión. Si no, ¿de dónde voy a sacar la inversión después, ¿no? O sea, básicamente, haciendo una buena formulación y evaluación, será base para que se haga un buen expediente técnico. No sé si hubiera alguna otra consulta. Ingeniero Marco, en el chat hay algunas consultas. A ver. A ver, Emilio Custodio González dice, estudio de impacto ambiental se supone deben de ser considerados un objeto de inversión. Es correcto, se tiene que considerar. Los costos, sí. La ciudad también se liquida. Lógico, la ciudad también se liquida, ¿no? El hecho de que yo lo registre y no lo viabilice, sí tiene que hacerse el expediente, ¿no? Y se tiene que liquidar, sí o sí se tiene que liquidar la ciudad, ¿no? Hay IVAR, por ejemplo, que cuestan 2, 3 millones de soles. O sea, el hecho de que sea una IOAR a través de un formato, cuando pasan a la fase de ejecución, el tratamiento es similar que un proyecto. El expediente técnico, todo se tiene que aprobar. Se tiene que liquidar y se tiene que cerrar en el banco. Dice, en el caso de fichas técnicas y estudios de preinversión, ¿hay estándares calculados en función de la UIT?
¿Cómo se define si una ficha técnica simplificada o un estudio de perfil? Si no, ok, muy buena pregunta. Lo que tendría que tener en cuenta aquí es, bueno, la pregunta es, ¿cómo sé que es una ficha técnica simplificada o cómo sé si es una ficha técnica estándar para poderle aplicar el tipo de documento? A eso entiendo que es la pregunta. Bueno, yo le sugiero que para poder definir qué tipo de documento habría que tomar un costo por unidad de medida, ¿no? Pero un costo que sea actualizado. O en todo caso, me parece que el sector ha publicado algunas líneas de corte por tipo de proyecto. Habría que echarle mano a eso para poder más o menos tener un costo estimado y luego definir qué tipo de documento le podría aplicar. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, he visto algunos términos de referencia que han copiado del sistema anterior. Y cuando tú analizas lo que tiene que trabajar el consultor, le están poniendo un documento de un perfil que era con el SNP. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y es muy importante esta pregunta que plantea el colega, ¿no? Entonces mi recomendación sería trabajar con la línea de corte del sector, a ver cuánto he establecido por unidad de medida y hacer una proyección. ¿Qué otra pregunta tengo? Listo, no tengo otra consulta. ¿Alguna otra consulta, colegas? Bueno, de alguna manera espero haber contribuido en algo a esto del ciclo de las inversiones, ¿no? Es un tema muy interesante y yo siempre insisto en que las inversiones que se ejecuten, aparte de ser adecuadamente formuladas, también tienen que apuntar al cierre de brechas. Por ejemplo, ¿no? Si un gobierno local identifica que en su cierre de brechas, saneamiento es el que tiene la mayor deficiencia de cobertura, ¿no? En la población, entonces las inversiones tendrían que apuntar por ese lado, ¿no? Y no de repente estar viendo por otro lado donde no me voy a cerrar brechas. Si yo no hago mis inversiones en las brechas que yo tengo priorizadas en mi diagnóstico, lo más posible va a ser que las brechas, en vez de cerrar, se van a ir aumentando. Entonces, una recomendación es gobiernos locales y acá hacer un buen diagnóstico de brechas. Formular buenas inversiones, hacer buenos expedientes y tener todos los documentos pertinentes. Saneamiento físico legal es muy importante. Los gobiernos regionales y gobiernos locales han tenido muchos problemas con esto del saneamiento, ¿no? Ingeniero, disculpe, hice una pregunta. ¿Cómo es que a veces se oye de proyectos fantasmas? Proyectos fantasmas. Debe haber, ¿no? Debe haber proyectos fantasmas. Se supone que a veces hay ejecución, pero no se tiene ejecución financiera y no hay ejecución física. Supongo que a eso te refieres, proyectos fantasmas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque no deberíamos de caer en eso, ¿no? Y es verdad, ¿no? Hay muchos proyectos que aparentemente se han ejecutado, pero tú te vas al campo y no hay, pero ahí está la ejecución ahí. ¿Cómo se hizo? O habría que preguntarle a quienes tuvieron la responsabilidad de hacer esos, cargar esa inversión en los aplicativos, ¿no? Lo que sí también es importante tener en cuenta los servicios, ¿no? ¿En qué servicios somos competentes nosotros, ¿no? Ahora, no es fácil, por ejemplo, hacer un proyecto de una plaza de toros, ¿no? Porque lo primero que te va a pedir el aplicativo es cuál es el servicio público que está apuntando a este proyecto. Y los indicadores que han aprobado los sectores que sirven de base para el diagnóstico de brecha ya están definidos a un determinado servicio. O sea, de alguna manera, cuando yo identifico los servicios y ver si los proyectos están apuntando a ese servicio que es mi competencia como entidad, me parece que ya por ahí hay una especie de purga, ¿no? De que a veces uno no puede registrar cualquier tipo de proyecto de inversión. ¿Alguna otra consulta? Lisandro Vance fue el que de los proyectos fantasmas.
Lisandro, ¿me estás escuchando? ¿Trabajas en una entidad del Estado? Buenas noches. Sí trabajo en Internet de Estado, pero anteriormente también me ha llegado personas al gobierno que se escuchaba mucho del proyecto Fantasma. La pregunta es, para esos proyectos, si bien es cierto, todo pasa por un estudio, ¿cómo es que, o sea, se aprueban esos proyectos y al final no se cumplen, ¿no? Bueno, ese es, lo que pasa es que me parece que cuando tú elaboras el estudio de preinversión a la ficha, eso lo haces a través de gasto corriente, de alguna actividad, supongo que la han cargado ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo se elaboró el expediente técnico? ¿Cómo lo sacaron a concurso o lo dieron directamente? Bueno, ya son temas que ya más son de control, ¿no? Pero sí se da ese tipo de sentido. Y es razonable tu pregunta, ¿no? ¿Cómo es que ese proyecto se viabilizó, ¿no? Dice, ingeniero, buenas noches. La cartera de inversiones o PMI se relaciona con el PAC, con el plan anual de contrataciones, claro, ¿no? El PMI sirve de base para las inversiones, ¿no? Que se van a programar en un año. Y estas inversiones servirán de base para el plan anual de contrataciones de las inversiones, me estoy refiriendo. ¿En qué etapa se relacionan? Bueno, estas deberían de relacionarse cuando ya se tiene los proyectos que se van a ejecutar, es decir, los proyectos ya están viabilizados, ¿no? Los proyectos que están viabilizados y que van a ser a la fase de ejecución, estos proyectos se tendrían que relacionar con el plan anual de contrataciones. Posiblemente en el plan anual de contrataciones también se arrastre algunos proyectos que no se han culminado, ¿no? Posiblemente tienen que estar ahí también, ¿no? Algunos componentes que faltan ejecutar o que no han sido contratados de un proyecto que viene a ejecución, tendría que también estar en el plan anual de contrataciones. Y ojo, también cuando nosotros armamos la cartera, hay un orden de prelación. Los proyectos que tienen que ir primero son aquellos que están en ejecución. Esos tendrían que ir de sí o sí, ¿no? Porque no podemos dejar un proyecto en ejecución y no terminarlo. Eso sí está establecido en la norma. Del invierte dice orden de prelación de las inversiones. Y en último lugar están las ideas. ¿No? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Alguna otra consulta por acá? Bueno, no tengo otra consulta. Bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes, de verdad, agradecerles por sus consultas y por la paciencia que han tenido de escucharme. Espero que esta masterclass que ha tenido a bien hacer el colegio les haya servido en las acciones que ustedes realizan como consultores, como servidores del Estado, ¿no? O como trabajadores independientes. De mi parte, muchas gracias y yo lo dejo a Cintia para que cierre ya este masterclass. Ingeniero, muchas gracias de parte del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lambayeque. Le agradecemos por esta excelente ponencia que será de gran beneficio para nuestros colegiados y público en general. Muchas gracias nuevamente, ingeniero, por esta ponencia. Gracias a todos. A los que estén interesados en adquirir el certificado de esta ponencia, de este masterclass, pueden por favor escribirnos al correo de capacitación@ciplambayeque.com para darle las indicaciones del procedimiento para el trámite del certificado. Asimismo, invitarlos que la próxima semana el docente, el ingeniero Marco Callircos, va a iniciar un nuevo curso respecto a lo que es el InviérteP. Estimados, gracias por su participación. Ingeniero Marco, muchas gracias y buenas noches con todos. Hasta otra oportunidad. Bien, buenas noches, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias.